Buenas noches con todos y todas. Bienvenidos, gracias por asistir a este evento. Gracias también a los que están conectados a través de la plataforma. Este evento es parte de la Semana de Investigación y está organizado por la Maestría en Comunicación. Esta maestría ya tiene 23 años de fundada y estamos tratando de impulsarla. Desde la maestría tenemos la preocupación por apoyar la investigación, fomentar a los investigadores. En este caso, los 4 expositores son exalumnos de la maestría y van a presentar sus trabajos de investigación. Entonces, sin más que agregar, les dejo con Santiago Pedraza, que es muy conocido, no necesita presentación, es experto en comunicación política y docente de nuestra maestría. Santiago. Muchas gracias, Sandro. Bueno, saludos a todos. Buenas noches por estar acá. Tenemos una hora, a las 8 de la noche tenemos que terminar de todas maneras, sí o sí, ¿de acuerdo? Porque esa es la hora que tenemos. El título de la mesa es Comunicación Política, Prácticas y Estrategias en la Era Digital. Comunicación política, prácticas y estrategias en la era digital. Son 4 comunicadoras y comunicadores los que van a participar. Primero Luis Morocho, y presentando, Marcelo Cuelles, Joana Mendoza y Melanie Estel. Cada uno tiene 15 minutos con el ánimo de que estamos terminando en 1 hora y podamos tener unos 15 minutos, quizá, ojalá, para que haya algunas preguntas y respuestas de Entonces, comenzaríamos con Luis, que haría una breve presentación de él. Es maestro de comunicación social y periodista especializado en política y producción audiovisual, así como gerente de la empresa de servicios de comunicación MD Group. Durante 20 años ha trabajado como reportero, tanto en la Latina Televisión como en la Mexicana Televisión. También se ha desenvuelto como locutor comercial, investigador publicitario y cronista parlamentario, y corresponsal de prensa destacado del Congreso de la República. Además ha sido colaborador en el Diario Correo, Comercio y Radio de Colombia, así como en la cadena de televisión CCTV-CNG, el grupo de medios de Chile. Actualmente trabaja como especialista en comunicación en la agencia de comunicación y comunicación privada, de acción en el mismo espíritu del Ministerio de Economía. El tiene por 15 minutos. Ok, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Eso de inmediato, poniendo a mi tema, la utiliza como herramienta exclusiva, cuando eres candidato presidencial Rafael López Aliaga en las elecciones generales de 2021. Como observan, la plataforma en ese entonces, ahora X, antes Twitter, tenía su propia fisonomía, sus propias regulaciones sobre temas de libertad de expresión, de qué o no se puede hacer, ¿no? Ahora bien, ¿cómo es que esta iniciativa empieza a dar forma en la idea que tengo yo particularmente, mi experiencia personalmente cubrí la campaña, la presidencial de López Aliaga en ese entonces, pero también la campaña municipal, y esa cercanía que me motiva a escribir o a investigar, a ahondar en los temas que él desarrolla en sus diferentes discursos. Me interesó básicamente la plataforma Twitter porque es una red social, como se detalla a continuación, que alberga una serie de mensajes catalogados como violentos, incluso algunos se llegan a transformar en discursos de odio, y siendo una plataforma mundial, se presta también para difundir todo tipo de contenidos, ¿no? Algunos manipulados, algunos, digamos, bajo la amparo de la post-verdad, para difundir o para desprestigiar a cualquier un partido político o un candidato, etc., ¿no? En el caso de Perú, ya este fenómeno se había observado mucho tiempo atrás. Entonces me definí que hacerlo bajo la metodología de Fairfield de la investigación, que es análisis crítico del discurso, donde se analiza el texto, propiamente se desmenuza el texto, pero también hay un proceso en el cual se analiza la producción de estos mensajes, en este caso a través de la plataforma Twitter, ¿no? Hay un proceso de interpretación de la práctica discursiva, pero todo esto se engloba en una práctica sociocultural. ¿Por qué es importante? Porque un mensaje de un emisor responde a un contexto determinado, responde a una motivación
que puede ser explícita o implícita. Hay muchos políticos, en este caso cuando analizamos uno de ellos, que dicen mucho con lo que hablan, transmiten, pero también dicen mucho con lo que callan. Entonces, en ese sentido, empecé a definir cuáles serían esos ángulos de estudio, analizando cómo estaba compuesta en ese entonces el discurso en general de la escenografía política en el Perú. Para ello, definí en el marco teórico hablar o abordar diferentes aspectos, como de ellos, el discurso de odio, el terruqueo y la posverdad, ¿no? El terruqueo es un fenómeno que, paradójicamente, identifica como que nació en nuestro país y se extendió ahora a otras partes del mundo. Incluso en España este fenómeno es muy estudiado. Y el discurso de odio, como ustedes saben, es un fenómeno que tiene muchos años de estudio, que se define como la serie de no solamente discursos, sino acciones también que atentan contra la dignidad, igualdad y de degradar la postura de personas, de colectivos que son muchas veces invisibilizados por diferentes estamentos de la sociedad, ¿no? Para ello, asumí esta metodología en la cual se iba a analizar los tweets de López Aliaga, ¿no? De la publicación específicamente en la segunda vuelta, ¿no? Que es en la época de mayor conflictividad. López Aliaga no estaba en la segunda vuelta, como ustedes recuerdan. Entonces estaba una candidata y estaba el señor Pedro Castillo en ese entonces, ¿no? Para ello, bajo estos esquemas, asumí otros estudios, por ejemplo, de Osvaldo Bolo Varela, de Fernando Miro Linares, para abordar un poco cómo es que se construye el discurso de López Aliaga. Y a partir de ello, definir ciertas categorías en las cuales, basado en estos modelos, empecé a estructurar el análisis de estos tweets, como a continuación detallo, después de un análisis manual, un análisis también analítico, desglosando los retweets, porque básicamente quería enfocarme en qué decía López Aliaga. Entonces, yendo al detalle, él habla, en su discurso contextualiza, sobre una serie de palabras que son comunes a su decir diario, ¿no? Como ignorante, porquería, alineada, remeleros, están muy informados seguro de la campaña en ese entonces, el 2021, y recurre a diferentes tipos de figuras lingüísticas para degradar, para denigrar a su oponente, en este caso político. También, en este análisis destacamos, por ejemplo, cómo se transmite el discurso de López Aliaga, ¿no? Hay una narrativa en general, acá trato de distanciarme un poco del objeto de estudio, para identificar cómo estos ataques a la prensa recurrentes, cómo los mensajes o los temas que él incluye en su discurso, como el aborto, como la desinformación, algunos mítines políticos, también se reflejan luego también en su comunicación a través de redes sociales. Y acá hay un análisis, yendo ya a lo más general, que es el análisis sociocultural, ¿no? Hay una pirámide de odio en la cual muchos se identifican como, en primer, la base de la pirámide, empezando por los estereotipos, etcétera, pero esto va escalando a discriminación, incluso genocidio. Ahora bien, hay muchas falencias en la legislación en el Perú y en general en todo el mundo para sancionar, en principio, el discurso de odio. El terruqueo es una manifestación que no tiene una sanción per se, pero el discurso de odio sí, en algunos países. Pero en general la legislación es muy endeble tanto en Perú como en otros países. En ese sentido, es que ahondando en esta investigación, identificamos una serie de fenómenos que ocurren. El resurgimiento de la ultraderecha, el miedo al comunismo, que es parte de lo que López Aliaga asume como propio en su discurso para, digamos, referirse a los oponentes políticos, en este caso a través de los mensajes en la red social Twitter en ese momento. Ahora bien, después de este análisis, de evaluar un poco cómo se manejó el tema de los contenidos por parte del entonces candidato, llegamos a una serie de conclusiones que es lo que me interesa ahondar básicamente para dar paso a la discusión, ¿no? El estudio llega a determinar que López Aliaga tuvo un discurso que recorrió a las figuras llamadas terruqueo, a la teoría del fraude y al discurso de odio, ¿no? Una teoría del fraude que asumía que el candidato Pedro Castillo no había ganado limpiamente las elecciones. Además, este discurso de odio identificado en sus mensajes a través del análisis crítico del discurso nos demuestra que la existencia de unas estructuras políticas y conservadoras en las cuales se validan los mensajes de López Aliaga. López Aliaga, además, es un emisor con gran influencia, gran alcance en las redes sociales,
una característica que es importante según diversos autores para determinar el grado o no de daño hacia otras personas o colectivos, ¿no? Ustedes recuerdan, en ese entonces, Ana Estrada, que está propugnando por la eutanasia en cierto momento de la campaña, no en este momento, sino antes en la primera vuelta, tuvo un intercambio de palabras con el candidato porque éste le sugirió quitarse la vida y no recurrir a las instancias del Estado para que sea aprobado esto. Entonces, estos estereotipos discriminatorios y de estigmatización, que en general se identifican en estos colectivos de derecha, también afectaron a diferentes personas vinculadas a la campaña, a periodistas, a otros políticos, ¿no? Esto asusando, lógicamente, también posiciones más extremistas de la izquierda en ese entonces que participaban en la campaña electoral, ¿no? Entonces, esta práctica fue recurrente en la campaña del 2021, que nos dan como conclusión que hay un contexto político peruano en el cual se mueve el mensaje de López Aliaga, donde se refleja una crisis de representación política y en general un desencanto en general de la política por los electores, ¿no? Estos ataques al honor, además, y otras características de violencia moral, como se puede catalogar, se dan en el plano de la campaña, se dan a través de esta plataforma digital, pero también se trasladan al plano real. Recuerden ustedes que López Aliaga, en sus diversos tweets, en un momento, señaló muerte al comunismo, muerte a Pedro Castillo. Lógicamente, él aclaró que esto era parte de un mensaje que recogía un sentimiento de indignación de diferentes sectores ligados a las posturas de derecha. Sin embargo, esto tuvo consecuencias en la movilización de personas a través de marchas, de manifestaciones incluso violentas, que si bien se dieron y se reproducieron durante la campaña, a la hora, como señalaba yo, existe un vacío legislativo, normativo, que no sanciona este tipo de actos, de mensajes que luego son replicados o que tienen una consecuencia práctica en los seguidores, en este caso de un candidato. Sí hay consecuencias que se pueden medir respecto a afectaciones a las personas que son afectadas o a los colectivos, en este caso, que son atacados a través de este discurso. Ahora bien, el discurso o el lenguaje, según Fairclough, sirve para moldear un poco la sociedad. Y en ese sentido, la investigación trató de determinar que si bien hay que ahondar en el alcance del mensaje de López Aliaga, haciendo una investigación más detallada de las interacciones, de su discurso con otras personas en la misma red social, hay evidentemente una afectación política, una afectación al honor en los diferentes actores que participan en una movilización. Yo, profesor, hasta ahí quiero dejar abordar la investigación. Sé que solo tenés 15 minutos, yo tendría que retirarme, pero quiero aprovechar los 5 minutos que me faltan para tal vez algunas consultas, sé que quedan al final, pero podemos, si usted lo cree conveniente, poder recibir algunas. Sí, hagámoslo. Está bien. Acá hay 5 minutos que ha dejado Luis en su intervención. Si hubiera alguna pregunta de ustedes, por favor. Toda confianza. Sí. Quería saber si en su investigación había analizado el papel de los algoritmos en el caso de Twitter para, digamos, como se generan una especie de burbujas. Y si es que hay algo que comentar sobre eso. Sí, hay incluso algoritmos que son muy desarrollados, incluso en España, sobre todo, donde hay una investigación más honda en este tipo de discurso de odio, que incluso con frases o palabras determinadas, como porquería, comunista, etcétera, te dan un resultado de un discurso de odio. Son algoritmos que te producen o que te pueden decir si es que un contenido de una frase, de un tweet, puede ser catalogado como discurso de odio. Sin embargo, aunque no se ha validado ese discurso, siempre tiene que haber una valoración, según señalan los autores, para determinar cuál es el objetivo de esta persona, cuál es la intención que existe detrás de este discurso. Lamentablemente, los algoritmos te muestran, en base a diferentes palabras, cuál puede ser el objetivo o la intención de una determinada persona al atacar al grupo colectivo, denigrarlo, etc. Pero tú tienes que hacer la valoración propia, según lo que dicen los autores, para llegar a determinar si constituye o no discurso de odio, solo discriminación, ataques al honor, etc., lo que produce un sujeto como en este caso el estudio, como López Aliaga. Gracias. Buenas noches. He tenido la oportunidad también de trabajar en Colombia, ¿cierto?
a nivel de la fusión de la visión que tiene en Perú y en Colombia, ese discurso de odio que se implementa por medio de Twitter, ¿cómo se diferencia entre ser enfocado a un discurso de odio o a un discurso discriminatorio? Además que tomamos en cuenta que las formas de tratar son muy diferentes, ¿no? De pronto sentimos que acá la forma es mucho más clara y mucho más directa, de pronto no tienen como esa decoración de palabras. Entonces, ¿cómo podemos, por medio de esta aplicación y todo lo que maneja el Twitter, diferenciar que es un discurso de odio y un discurso discriminatorio y de esa manera poderse desarrollar uno a la hora de poder tomar un Twitter como algo personal, algo global o algo comunitario? Claro. Un ratito, sí. Prefiero que nos haga la señora Dana una pregunta. Yo Sí, quería Rafael. preguntar si ese discurso de odio también se podría hablar de lo que hace el candidato Trump en Estados Unidos, ahora que nuevamente está postulando, si hay similitud en la forma como comunica. Perfecto. Muchas Sí. gracias. Luis. Gracias. Hay diferentes tipos de formas de analizar el discurso de odio dependiendo del país, ¿no? Sobre todo la legislación, como mencionaba, es muy avanzada en Europa, tal vez en Estados Unidos. Pero, sin embargo, esta legislación no es lo suficientemente sólida para, digamos, definir qué cosa es discurso de odio únicamente, qué cosa es discriminación, o qué cosa simplemente es una burla, una ironía, etc. Porque existe en general en todas las legislaciones, según lo he estudiado, un amparo a la libertad de expresión. Entonces, esa línea, que es muy delgada, muchas veces suele ser el manto para cubrir todo este tipo de mensajes que se reproducen en las redes sociales, ¿no? En ese entonces, Twitter tenía unas políticas, digamos, para regular los mensajes. Ahora se ha hecho mucho más específica. Sin embargo, en general, las redes sociales adolecen de ese marco para el cual impedir que determinados discursos promuevan el odio, promuevan el terrorismo o promuevan otros tipos de discursos discriminadores, como dicen. En la ONU de un marco general, por ejemplo, de discriminación a colectivos o a personas ignoradas en derechos, etcétera, constituye, si es que este tipo de mensajes movilizan a otras personas a agredirlas, atacarlas o les generan un daño moral, incluso constituyen un tipo de discurso de odio. Sin embargo, eso suele, como, lógicamente, podemos analizar qué es la interpretación de cada persona, cada legislación que es distinta, ¿no? Y ahora, su consulta, perdón, era sobre el tema sobre Trump. Justamente en ese entonces había un gran movimiento de ultraderechas en toda Latinoamérica. Estaba Jair Bolsonaro, que había dejado la presidencia de Brasil, y generalmente estas corrientes latinoamericanas, por ejemplo, y los mensajes que López Aliaga reproduce o reprodujo en la campaña, eran similares, digamos, a los que Bolsonaro tenía en Brasil, o los que Trump tuvo en su primera gestión, porque esta investigación justamente nace en el 2021, pero Trump tenía ya una gestión atrás de él. Entonces, se ve que sí existe. En general, estamos hablando de partidos o personajes ligados a la derecha. También existe discurso de odio en personajes ligados a la izquierda. Eso es indudable. Y que los mensajes suelen asusar, digamos, corrientes en las cuales se ataca o se denigra a determinados colectivos o personas individuales, ¿no? Lógicamente, en la derecha, se identificamos diversos estudios, existe mayor contenido de discursos que atacan o desprestigian a las otras personas por, digamos, ideologías políticas, orientación racial, sexo, etcétera, porque en general encierran o propugnan una serie de políticas públicas que no reconocen ciertos derechos civiles a las mujeres, a las personas, digamos, a colectivos que son excluidos históricamente en diferentes tipos de sociedades. Por ello es que se identifica un mayor tipo de discurso en este tipo de estrato político, pero también lo existe en la derecha. Lógicamente, si la investigación se abre a los extremos, se ha determinado que se encuentra mayor cantidad de discurso de odio en ambos extremos. ¿Dónde puedo conocer más esa investigación? Bueno, en el repositorio, para empezar. Está colgado. O sea, en la... Sí. Hola, buenas noches. Esto, más allá del discurso de odio, una pregunta general. Estamos en víspera de nuevas elecciones en el 2026, de congresistas, entre otros, y sabemos que ya tenemos por años, ¿no? La población aún hoy en día no confía tanto, ¿no? Están como cansados de las mismas campañas políticas de promesas que no se cumplen. Entonces, usted como comunicador y como que ha trabajado en redes y ya ha trabajado en campañas,
si un político lo contratara, vamos a suponer, ¿qué sugerencia usted le daría de cómo usar o qué discurso dar a través de las redes sociales para ganar? Pues sí, ya la población está un poco cansada, ¿no? De lo mismo de siempre, ¿no? ¿Cómo usted cree o qué tendencia usted cree que van a usar los políticos en las próximas elecciones como para ganar votos a través de las redes sociales? Claro. Bueno, parte de lo que señalas tú, lo hemos analizado con el profesor Pedraglio en su clase de comunicación política. Básicamente, hay estrategias en las cuales los candidatos suelen acercarse al público, ahora usando toda la tecnología de inteligencia artificial incluso, ¿no? Entonces, siempre creo que en el fondo de cada mensaje que se quiere transmitir políticamente a un electorado, al electorado que te va a seguir, así le digas cualquier cosa, así te saque cualquier denuncia, es distinta, suele ser distinta al electorado que quieres ganar, a los adeptos que quieres ganar para ganar una elección general. Entonces, en ese caso, ya viene una actitud crítica de parte del comunicador de decir al candidato, permitir que el candidato desarrolle una estrategia que tal vez no va a favor de sus principios, ¿no? Ahora, hay que alinearse, o no hay que alinearse a lo que el candidato quiere promover, como derechos, como conocimiento, como ideas políticas. O sea, cada comunicador que elige trabajar con una persona es porque mínimamente comparte ideales, comparte objetivos políticos o comparte un plan de gobiernos, que viene algo más específico. Entonces, la comunicación partiendo de ese compromiso ético también del comunicador va a tener una respuesta, lógicamente, a los mensajes que se difunden en las diversas plataformas. Y ahí el trabajo sí es más complicado, porque los discursos ahora son más específicos, más especializados. Si tú hablas en X o hablas en Instagram o en Facebook, va a ser completamente distinta la manera en que quieres llegar a determinado público. Entonces, la estrategia del político a veces es, la compartes o no, puedes empezar trabajando con él, pero al final, en el camino se instancia de la idea política y se queda, digamos, hacia un lado, ¿no? Como hay ejemplos incontables acá en el caso peruano, ¿no? Y imagino que también el colombiano y otros. Bien, gracias, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Siempre lo tengo que reclamar, pero sí invito a ver esa repetición. Ahora, Marcelo Fuelles, él es maestro de comunicaciones por la Universidad Católica de Perú, estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad Nacional Federico Villarreal, se ha desempeñado como jefe de prensa e imagen en la presidencia del Consejo de Ministros y coordinador de prensa en Palacio de Gobierno. Actualmente trabaja como coordinador de prensa y comunicaciones en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También ha elaborado en el diario La Primera, la Agencia Andina, el diario El Peruano, la Biblioteca Nacional del Perú, entre otras instituciones públicas. Bien, muchas gracias, buenas noches. Reflexionaba en los últimos días acerca de la sumilla que se nos propuso para esta mesa redonda, que dice el rol que cumplen los medios de comunicación y las redes sociales digitales en la democracia peruana. Y esto me llevaba también a pensar en la importancia que tienen los medios de comunicación en la construcción de ciudadanía dentro de una democracia. Entendería esta como un escenario, un sistema participativo en el que participan diversos actores. Pero esta noción de la comunicación política ligada a las elecciones no solamente debe circunscribirse dentro de una etapa electoral, digamos, sino que dentro de una elección y otra elección se instaura un espacio donde el gobierno que se instala debe ejercer la comunicación gubernamental. Y aquí nos vamos a encontrar con un conocido viejo paradigma del gobierno bien, pero comunico mal, que Mario Rigorda lo ha explicado como la excusa que tiene el político para echarle la culpa a la comunicación, o una mala comunicación, diciendo de que en realidad no es un problema de gestión. Sin embargo, yo anotaría que esta frase actualizada de repente para nuestro país en los últimos meses podría cambiarse incluso por el gobierno mal, pero comunico peor.
Entonces aquí bien vale la oportunidad para preguntarnos si un gobierno puede comunicar bien. A la luz de lo que yo he podido investigar y de mi propia experiencia, mi respuesta es que sí, pero en determinadas ocasiones y en algunas medidas. El problema es que los gobiernos no logran sostener sus narrativas con el tiempo. Entonces, vamos a analizar cómo se configuran estas prácticas comunicativas y políticas de un gobierno, sobre todo en un contexto de crisis, que en nuestro país se podría decir que es una crisis permanente. Para ello, los gobernantes buscan resolver dos grandes cuestiones. Primero, cómo colocamos nuestros temas en la agenda de los medios, que esto está ligado a la teoría de la agenda setting. Y segundo, cómo imponemos nuestros mensajes, que es el framing o la aplicación de la teoría del encuadre, que es principalmente lo que yo he desarrollado. Estamos hablando entonces de que un gobierno busca imponer su agenda propia y de construir una realidad a su favor a través de encuadres. Dentro de un escenario, como les he comentado, en el que existen diversos actores, que son, por ejemplo, los medios de comunicación tradicional, los congresistas, las organizaciones sociales, los medios digitales recientemente y también las redes sociales. ¿Y qué pasa? Que los medios tradicionales han perdido últimamente la posibilidad de estar considerados como actores periodísticos y políticos. Para comprender mejor cómo es el desarrollo de esta lucha, de esta pugna que existe entre los actores, quiero invitarlos a transitar rápidamente sobre el año 2017, cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski promovió una interpretación favorable de su desempeño durante el fenómeno del niño costero y trató de que sus encuadres predominen por encima de los medios, dejando en evidencia una correlación de fuerzas. Entonces, ¿qué se entiende por encuadres? Este término que utilizo en mi investigación. Para ponerlo de una forma sencilla, como lo ha señalado Tankard, un encuadre es una idea central, organizadora del contenido informativo, que brinda un contexto y sugiere una selección, énfasis, exclusión y elaboración. Si bien el caso de mi investigación está relacionada con el diario El Comercio, la República, frente a los encuadres del gobierno, es necesario también resaltar que recientemente, como mencionaba, los medios digitales y las comunidades virtuales también entran en esta lucha, en esta pugna. Vamos a ver rápidamente que en el año 2017 lo que teníamos era un contexto con un Congreso obstruccionista, que es el inicio de la crisis política a raíz de que Keiko Fujimori pierde las elecciones. Se da un diálogo fallido con la oposición en el que incluso participan otros actores como la Iglesia. Existe el caso de la poca o falta de gestión en la construcción del aeropuerto de Chincheros, una censura e interpelación continua de ministros, casos de corrupción ligados al entorno presidencial. Aparece el escándalo del caso Lava Jato. Todo esto genera que exista la percepción de un gobierno débil o light, que es el encuadre promovido justamente por la oposición. En todo este contexto es que aparece el fenómeno del niño de 2017. Entrando más en la investigación se divide en 3 etapas. Coge en el marco temporal el mes de febrero de 2017, que va a estar enmarcado en la presentación o manifestación propiamente dicha del fenómeno del niño. El mes de marzo es la etapa de la unión como una sola fuerza. El mes de abril es la etapa de la reconstrucción con cambios. ¿Qué es lo que hicimos o que hice en el desarrollo de esta investigación? En un primer momento, como les hablaba del tema de la agenda, se identificó cuál era la agenda que tenían los medios de comunicación en ese momento.
Como les muestro aquí, se ha sistematizado y claramente se ve que en el mes de febrero de 2017, el tema predominante en el diario El Comercio era el escándalo Lavajato. En el mes de marzo, la cosa cambia porque ya se manifiesta con mayor fuerza el fenómeno del Niño, y el tema con mayor incidencia en el diario El Comercio es el Niño Costero 2017. Sin embargo, luego cambia y se retoma el caso de Lavajato en el mes de abril. En el caso del diario La República, de manera similar, el escándalo de Lavajato ligado a Odebrecht era el que dominaba la agenda de este diario, mientras que en el mes de marzo, de manera similar, toma posesión con mayor preponderancia el caso del Niño Costero. Y en el mes de abril de 2017, La República tiene una agenda un poco más variada, sin embargo, lidera nuevamente el caso de Lavajato. Seguidamente, vamos a ver el tema de la aplicación de la teoría del encuadre. Tenemos que Eyman le otorga al encuadre 4 funciones con las que nosotros vamos a identificar cuáles son los encuadres que generó el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski en ese momento. Entonces, el primer encuadre que generó el gobierno de Kuczynski fue que PPK lidera una estrategia de atención de la emergencia, no es un presidente de escritorio y se moviliza a las regiones para llegar a la población. Se decía también que es necesario apoyar al presidente para que lidere la atención de las emergencias. El segundo encuadre que propone el gobierno de Kuczynski es que el presidente promueve, que somos una sola fuerza ante la emergencia y convocamos a la unidad de todos los sectores para dejar de lado diferencias políticas y pensar en el Perú. Es necesario una sola fuerza, decía el gobierno en ese momento. Y un tercer encuadre que propuso el gobierno fue que el presidente promueve la reconstrucción con cambios y sin corrupción. Este gobierno trabajará para cambiar la historia y que estos hechos no vuelvan a repetirse. Sin embargo, como ya lo hemos mencionado, el único actor, el gobierno no era un único actor, y no se da de esa manera en la realidad. Entonces, intervenían diferentes hechos, como he mencionado, el escándalo de Lavajato, y el gobierno trataba de llevar u orientar sus mensajes hacia cómo el presidente estaba realizando acciones políticas y comunicativas para decir que el gobierno estaba atendiendo a la emergencia. Sin embargo, la potencia de las revelaciones de Odebrecht fueron tan potentes que el gobierno no logra posesionar en ese momento su misión y su mensaje de negocios. Entonces, como vemos aquí en el ejemplo, mientras que el gobierno lanzaba el mensaje de que estaban haciendo acciones no solamente en Lima, sino en regiones, para el diario El Comercio, por ejemplo, los mensajes eran relacionados siempre al caso de Lavajato, y el gobierno tiene que cambiar y sumarse a esa posición de los diarios y adecuar sus mensajes. Por ejemplo, acá en esta hoja, en esta nota publicada en el Comercio, se ve que el presidente tiene que ponerse en una posición de arrepentimiento, de mostrar indignación, digamos, por la situación que se había conocido de Alejandro Toledo comprometido con cobro de coimas a Odebrecht. Utilizamos este modelo, que es el modelo del encuadre en cascada, también empleado por Eyman, para graficar un poco mejor cómo es que se da el posicionamiento de los encuadres, y claramente aquí se ve que la posición promovida o propuesta por el Comercio de la República queda por encima en esta cascada de lo que es la posición del gobierno. Luego, pasamos al mes de marzo, donde el gobierno sí logra posicionar su encuadre de la unidad
de la unión de una sola fuerza y logra congregar a diversas fuerzas políticas que suma eso a su gestión, logrando posicionarse también su encuadre por sobre los medios, y esto va a llevar, como vemos en la última imagen, de una subida en las encuestas que hasta antes estaba en claro descenso. En el modelo del encuadre en cascada, lo podemos visualizar que el presidente Kuczynski aparece en la cúspide, dominando con el mensaje de una sola fuerza por, sobre el público, sobre los diarios y sobre otros actores políticos como los congresistas o empresarios también. Durante el mes de abril se ve que el gobierno también logra calar el tema de la idea de la reconstrucción con cambios, que incluso son ideas que permanecen hasta hoy como el de una sola fuerza y de la reconstrucción con cambios. De manera que se consolida una aprobación del presidente Kuczynski durante esa etapa de su desempeño. Entonces, a raíz de la investigación, tenemos una primera conclusión, que es una política eficaz demanda de un correcto encuadre de los asuntos informativos, que consiga promover la interpretación propia, dificultando que calen en el público los encuadres de nuestros rivales. Se corrobora entonces que la vinculación entre políticos y periodistas es una relación en permanente conflicto, y sin embargo se trata también de una relación simbiótica porque dependen entre ellos mismos. El rol que tiene el presidente en las comunicaciones es determinante para el posicionamiento de los encuadres gubernamentales, sin caer en la hiperpersonalización del político ni en un enfoque meramente electoral de la comunicación. Finalmente, el presidente Kuczynski logró una comunicación eficiente durante el año postero, lideró una estrategia comunicacional que se supo posicionar y que le permitió una alta aceptación. Sin embargo, como mencionaba al inicio, no se logró sostener durante el tiempo y esto cayó en su gestión comunicacional y política, ¿no? Bueno, estos son algunos alcances de la investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo. Ahora, Joana Mendoza. Joana Mendoza es maestra en comunicaciones de la PUC, forma parte del equipo de comunicaciones de la Asociación Ambiente y Sociedad, ONG colombiana, donde se dedica a fortalecer su presencia digital y crear contenidos accesibles en diversos formatos. Ha tenido la oportunidad de trabajar en diversos contextos y proyectos que han desarrollado sus habilidades en redacción, edición de contenido, coordinación de campañas de comunicación, gestión de redes sociales, trabajo en equipo y comunicación intercultural. Joana va a acompañarnos más en la virtual, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Adelante. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación, por el espacio. Voy a compartirles un poco acerca de la investigación que realicé. Voy a mostrarles una pequeña presentación. Sí, no se te escucha.
¿Ahora sí se me escucha? Sí, sí. Bueno, voy a explicar porque se me hace complicado compartir la presentación, pero primero quiero contextualizar sobre el tema que yo elegí para mi investigación. Es Facebook como plataforma principal de la estrategia comunicacional de las organizaciones ambientalistas, el caso del Acuerdo de Escazú. Bueno, elegí este caso porque yo he trabajado en sociedad civil en Perú. He acompañado como a diversas organizaciones de sociedad civil, organizaciones juveniles, a poder promover el Acuerdo de Escazú en Perú, ¿no? Elegí este tema en un contexto de pandemia. Entonces, toda esta investigación está desarrollada en este contexto. Las diferentes organizaciones juveniles que fueron parte de la promoción de este acuerdo participaron principalmente porque el Acuerdo de Escazú es un acuerdo que promueve derechos de acceso, como acceso a la participación, acceso a la información, acceso a la justicia ambiental, y también promueve medidas de protección para los defensores y las defensoras ambientales. Al ser un tratado internacional en Perú, tiene que pasar por un proceso legislativo. Es por eso que se tenía que debatir en el Congreso de la República. Este tratado fue firmado en el 2018, pero se debatió en un contexto de pandemia en agosto del 2020, entre agosto y septiembre del 2020. En este contexto, habían restricciones de movilidad, es por eso que se eligió una estrategia a través de redes sociales. Yo preferí utilizar el Facebook en esta investigación porque era la herramienta, era la red social donde hacían más contenidos y donde había mayor interacción con el público. Algo muy importante como parte de esta investigación fue que participaron diversas organizaciones de ambientalistas, alrededor de 30. Es por eso que es muy importante la participación de estas organizaciones. Aparte del objetivo general de la investigación que yo elegí, era analizar esta estrategia que implementaron estas organizaciones en el Facebook para poder impulsar espacios de diálogo sobre el Acuerdo de Escazú en el Congreso de la República durante este periodo que les comenté, que era entre agosto y octubre del 2020. Uno de los objetivos específicos era identificar cuáles eran los elementos que consideraban que estas organizaciones favorecieron el reconocimiento del acuerdo en la estrategia de comunicación, y el otro de los objetivos específicos era identificar cuáles eran los elementos que consideraban que estas organizaciones que obstaculizaron el reconocimiento del acuerdo de Escazú. Básicamente, para esto, utilicé la metodología mixta, un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo. En la primera etapa del estudio, apliqué como el enfoque cualitativo a través de entrevistas semiestructuradas, y este método se utilizó para explorar a profundidad la opinión de integrantes de diversas organizaciones juveniles que implementaron esta estrategia. El enfoque cuantitativo lo elegí para analizar los 32 formularios que se realizaron a diferentes participantes de las organizaciones juveniles, específicamente para poder integrar sus percepciones, para saber específicamente qué es lo que pensaban acerca del acuerdo, cómo funcionó la estrategia, y también en este enfoque analicé como las métricas de Facebook. Y otro de los objetivos que también se pudieron analizar fueron las percepciones como de los congresistas, los espacios de diálogo.
Entonces, esto fue la metodología que utilicé y como resultado de estas entrevistas estructuradas, se pudo evidenciar como el rol crucial de esta estrategia, la importancia de la estrategia para la creación de estos espacios de diálogo. Si bien el acuerdo de Escazú no se ratificó en Perú, hubieron diversos espacios de diálogo donde las organizaciones juveniles ambientalistas fueron incluidas. Entonces, este era un aspecto positivo de la estrategia que ellos utilizaron a través de esta red social. También se vio como el interés de estas organizaciones para difundir la importancia de la ratificación del acuerdo, más allá de los derechos de acceso, de la protección de poblaciones vulnerables y de medio ambiente, en un contexto súper complejo como era en ese tiempo la pandemia por la COVID-19. Algo que también salió como resultado es que, a pesar que el panorama no era tan sencillo, específicamente por el incremento de asesinato de defensores ambientales, se reportó que los activistas, o sea, las personas y las organizaciones que participaron, evidenciaron mucho interés en el tema, ¿no? Otro de los resultados es cómo fue la comunicación entre estas organizaciones juveniles y los representantes del Congreso en ese entonces, ¿no? Porque ellos hacían muchos call to action para poder visibilizar las demandas a favor de los defensores ambientales, a favor de de los derechos de acceso, y eso permitió que se incluyera dentro del debate. Entonces, es muy importante el rol de estas organizaciones para fomentar espacios de diálogo, no solo del Acuerdo de Escazú, sino también usar este tipo de estrategias para impulsar estos espacios relacionados a medio ambiente, ¿no? Como cambio climático, que son temas que se están tocando actualmente en el Congreso de la República, y el uso de las redes sociales. Como les comenté en un principio, esta estrategia era muy amplia, se utilizaron todas las redes, se utilizó Twitter, se utilizó Instagram y Facebook, pero se prefirió priorizar como esta red para que más personas puedan interactuar, ¿no? En un contexto muy complicado. ¿He terminado, Johanna? Parece que se concluyó. Está silenciado. Sí, está silenciado. Sí. ¿Terminaste? ¿Me escuchas? Sí, sí, profesor, sí, sí lo escucho. Solo es que se va el internet un poco. Disculpe. Sí. Bueno, ten cuidado con el tiempo. Nos faltan 4 minutos, ¿de acuerdo? 4. ¿Ya? ¿Te escuchaste? ¿4? Sí, sí, solo es que se escucha entrecortado, entonces por eso también decidí parar, pero puedo continuar explicando un poco acerca del tema para darle luego pase a la última expositora. Bueno, algo, como les estaba comentando, el Acuerdo de Escazú no se llegó a ratificar en el Perú en el 2020, pero eso no significa que posteriormente se pueda volver a debatir dentro del Congreso de la República. Ese es un dato súper importante porque piensan que desde que se archivó el proyecto legislativo no se iba a volver a debatir, pero
varias posibilidades para que continuar con la campaña, más que todo porque a pesar también del contexto político que es muy complejo, se sigue utilizando como esta estrategia para difundir a través de este fanpage que se llama Escazú Ahora Perú, que es donde se hizo el análisis específicamente de los contenidos que se publicaron y cómo interactuaba el público. Yo decidí elegir 5 contenidos en ese periodo de tiempo, los que tenían mayor interacción, y de acuerdo a ese análisis también se evidenció el enfoque, como con la estrategia de comunicación que utilizaron estas organizaciones juveniles, se pudo emitir un mensaje. También se resaltó el rol, como les mencioné anteriormente, de los defensores y las defensoras ambientales, el número de asesinatos según informes internacionales y también sobre informes que también anunciaba la organización AIDC, que era representante como de todas estas organizaciones indígenas, que evidenciaba como el número de asesinatos y que también apoyaba como los mensajes que se redireccionaban a través de la campaña Escazú Ahora Perú. Algo también súper importante es cómo la estrategia de comunicación fue clara para los grupos de interés, ¿no? Esto logró que otras organizaciones juveniles ambientalistas puedan hablar del tema. También fue necesario replantear algunos mensajes a través de las propias redes para que el Congreso de la República pueda incluirlos dentro del debate. También podría mencionar que algo muy importante dentro de la investigación fue el análisis del discurso que también se realizó a través de estas sesiones que hizo el Congreso de la República para escuchar a diversos especialistas a favor y en contra del Acuerdo de Escazú, cuáles fueron como dentro del formulario de las encuestas, en las entrevistas que se les hacía como a los participantes, era sobre cómo presentaban la información a través de estas sesiones, ¿no? Si era clara, si era concisa, también evidenciar cuál era el posicionamiento a través de los mensajes que ellos emitían en esos espacios de diálogo. Por último, yo creo que es importante también analizar como el impacto de la estrategia de comunicación en redes sociales, ¿no? Que si bien no acabó con la ratificación del propio acuerdo, logró gran impacto y también logró que varias organizaciones y varias personas naturales se unan a la campaña del Acuerdo de Escazú en Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Ahora le vamos a dar la palabra a Melanie López del Pozo. Melanie es egresada de la Maestría de Comunicaciones de la FIL, bachiller en Filosofía por la Universidad de San Marcos, especialización en Comunicación Política por la Universidad de Padua. La investigación actual explora cómo los TikTok influye en las prácticas políticas cotidianas en el contexto peruano, con experiencia en comunicación digital y estrategias participativas. Ha trabajado en proyectos que abarcan desde campañas de incidencia sindical a iniciativas de cambio social. Actualmente trabaja como en la Dirección de Comunicaciones, el diseño de comunicaciones de Chacacuna, investigación, innovación e impacto. Aplica metodologías de investigación centrada en usuarios y diseño de experiencias para la creación de soluciones innovadoras. Sus áreas de interés incluyen la comunicación política digital, las narrativas transmedia para el cambio social y el uso de tecnologías emergentes para fomentar una participación política más inclusiva y dinámica. Muchas gracias. Buenas noches a todos ustedes. Es un gusto poder estar aquí conversando en este espacio. De hecho, agradecer también a la universidad por habernos invitado y haber permitido que
más profesionales nos podamos sentar en estas mesas para compartir nuestras investigaciones. De hecho, como ya mencionó el profesor, mi línea de investigación se centra en los temas de tecnologías, de comunicación política, sobre todo en el uso de tecnologías emergentes para la participación política. Justamente por ese tema de interés mío, en el contexto de las protestas contra Dina Boluarte, mi foco se centró en analizar las prácticas políticas que se pueden ver a través de TikTok, desde una perspectiva de una teoría que se llama Everyday Politics. Entonces, ese es mi tema, mi tema de tesis es Everyday Politics en TikTok, un análisis de las prácticas políticas en la creación de contenido en el marco de las protestas contra Dina Boluarte. De hecho, la foto que ven ahí es intencional, es una foto tomada por un talentoso fotógrafo de esta universidad, Mr. Mariña, donde se ve no solamente el espíritu de las protestas, sino también se ve el uso de las tecnologías que acompañan este fenómeno. Eso como introducción. Ahora, tengo que correr porque el tiempo es corto, me gustaría hablar más del contexto, pero de hecho no lo voy a poder hacer. Solamente comentarles que mi análisis se centra a partir del 7 de diciembre del 2022 en el marco de las protestas. Ya sabemos lo que ha pasado, la mayoría que estamos aquí seguramente hemos conocido de primera o de segunda mano lo que ha pasado en ese contexto. Pero como para resumir, tenemos por un lado a Dina Boluarte, que representa una coalición de poder con las fuerzas armadas, los partidos de derecha, algunos grupos del Congreso, élites empresariales, principales medios de comunicación. También hay que decir que en ese contexto se vivió la criminalización de la protesta, el Ejecutivo tuvo un enfoque autoritario y represivo, se dio una justificación de la violencia estatal y en la base de todo esto hemos visto un racismo estructural y un centralismo. Mientras esto pasaba, por otro lado, y esto es justamente el foco de mi interés, en TikTok, esto es un screenshot que tomé uno de esos días que navegaba en TikTok, y en este screenshot lo que podemos ver son dos registros, es un primer contenido en donde un creador de contenido dice: ahora sí, a ver noticias en mi nuevo canal, ya que la prensa mermelera no está informando, solamente TikTok es la voz. TikTok, este es mi canal favorito, TikTok. Y en un segundo registro, lo que está mostrando este creador de contenido es un video de una creadora de contenidos de Puno, en donde dice la creadora de contenidos, de hecho haciendo una mímesis de la presidenta, que ustedes pueden ver, ahí hay dos momentos, ¿no? A la presidenta por un lado, pero a la creadora de contenido con una bandera detrás, pronunciándose, ¿no? Buenos días, hermanos peruanos, estoy indignada, desde acá denuncio a esos policías, y continúa su verdad. Entonces, justamente, haber visto ese fue como el primer momento en donde me di cuenta que en TikTok estaban sucediendo cosas. Yo lo que observo es que TikTok es una ventana para explorar las oportunidades y los desafíos que enfrentan las voces tradicionalmente subrepresentadas para ejercer su agencia política. Por eso mi interés está en el uso de TikTok para la expresión política de la ciudadanía en protesta, en este caso que estoy analizando. ¿Pero por qué estudiar TikTok? Bueno, hay data, por ejemplo, Reuters Institute, que dice que TikTok se encuentra, es una de las plataformas más utilizadas por los ciudadanos y ciudadanas peruanas para informarse. Y entre otras cosas, TikTok tiene tiene un diseño diferente al de las otras plataformas, por eso también es interesante. Y además está en ascenso, ¿no? Entonces, el objetivo de mi investigación se centró en analizar las prácticas políticas en línea de los creadores de contenido en TikTok que apoyaron a las protestas contra Dina Boluarte en el marco de diciembre del 2022 y julio del 2023, desde la perspectiva de la Everyday Politics. Bueno, este es mi marco teórico, Everyday Politics, que básicamente es una perspectiva que considera que la política va más allá de las instituciones formales y de los eventos tradicionales, ¿no? El foco está en las formas de participación y expresión políticas integradas en la vida cotidiana de los creadores de contenido. Y estos son parte de mi marco también, no voy a profundizar en eso.
La metodología que apliqué para mi investigación se dio en 3 partes. La primera, que es un recorrido técnico de la plataforma, para ver la plataforma, porque si bien TikTok es una ventana, hay que analizar la ventana, hay que analizar esa estructura tecnológica, porque las plataformas tienen un diseño, ¿no? Y los diseños son políticos. Por eso creo que es importante ver la estructura, el diseño y la disposición de la interfaz, las herramientas de creación, qué cosas está posibilitando TikTok y qué cosas está limitándole a los creadores de contenido. También hice un análisis de contenido de 286 videos que se dieron en este marco y finalmente terminé en entrevistas a 8 creadores de contenido. Un poco también para ver no solo la plataforma, no solo los contenidos, sino también ver lo que está pasando con los creadores de contenido, sus motivaciones, sus limitaciones, los deseos que tienen, ¿no? Y los hallazgos, ¿ok? Estoy tratando de ver. Ya. Sobre la plataforma, cuando hice este recorrido técnico, encontré 3 cosas principales que las resumo aquí. Primero, que la experiencia en TikTok se configura mediante una interacción constante entre las acciones del usuario, las veces que yo le doy like, las veces que guardo un video, las veces que comento, pero también con las recomendaciones del algoritmo, que también tienen lógicas mercantiles, porque recomienda determinados contenidos como publicidad de hamburguesas, incluso te hacemos la tesis, ese tipo de contenidos. El segundo hallazgo que tengo es que fomenta activamente una cultura participativa a través de herramientas que facilitan la imitación y la co-creación de contenidos. Y esto se puede ver fácilmente cuando uno ingresa a la plataforma. Es muy fácil la creación de contenidos. De hecho, el botón de crear contenidos está bajito y es central. Incluso cuando uno está navegando por algunos contenidos, la opción de usar este sonido es muy sencilla. Ya presionando esa opción ya podemos estar creando un contenido nuevo. Entonces, hay una cultura participativa muy didáctica dentro de las plataformas. También existe una tensión entre la creatividad del usuario y el control algorítmico que tiene la plataforma. Los usuarios pueden crear contenidos, pero no necesariamente esos contenidos van a ser viralizables o van a tener que impactarse. Depende mucho del algoritmo, dónde te posiciona el algoritmo. Para eso los creadores de contenido han empleado estrategias para poder salir un poco del cerco que tienen. Y bueno, viendo ya los contenidos, y esa es la parte que más me gusta, he encontrado diversos contenidos que he tratado de agrupar como en algunas categorías. De hecho, categorizar en el espacio digital es complicado. Sin embargo, estoy ensayando acá algunas categorías que pueden ayudar a entender los contenidos que se han creado en esta plataforma. Por ejemplo, una de las categorías que tengo es un encuadre alternativo, o lo que podríamos llamar también framing, que es una práctica en la que los creadores de contenido presentan nuevas perspectivas y encuadres sobre las protestas. Este es un sketch de un creador de contenido, donde el creador de contenido insinúa que la presencia de agentes infiltrados dentro de las protestas para desacreditarlas mediante la provocación. Así como este contenido, hay una serie de contenidos que están tratando el tema de las protestas, pero desde sus propias formas de ver, desde sus propias perspectivas como actores movilizados o actores en protesta. Otro género que he encontrado, otra práctica que he encontrado, es la visibilización del abuso policial. Y seguramente ustedes habrán visto en este contexto cuántos videos nos han llegado de abuso policial. Esta es una práctica en la que los creadores de contenido hicieron uso de los teléfonos móviles, los celulares y las redes sociales para difundir imágenes de la represión policial de las protestas. Este es un contenido donde hay un grupo de policías deteniendo a un brigadista mientras se llevan los materiales médicos que han donado, ¿no? Y en este contenido, digamos, además de la escena que se presenta, tiene una música. De hecho, no se escucha el sonido de la protesta, no se escucha el sonido ambiental, se escucha una música de jilguero de Huascarán que se llama El Constituyente. Y mientras pasa el video, va pasando las letras de la canción. Por eso ahí cuando era niño trabajaba, es una partecita de la canción. Entonces, este es otro tipo de contenido que tiene que ver con la visibilización del abuso policial. Y de hecho, de eso
conversar luego ya para mis conclusiones. Otro tipo de género que he encontrado, o de prácticas que he encontrado, perdón, son los testimoniales en primera persona, ¿no? Que son prácticas en las que los creadores de contenido constituyeron narrativas personales e íntimas sobre su participación y sus vivencias en las movilizaciones, o lo que podemos llamar el point of view, cómo los actores vivieron las protestas desde sus propios sentidos, desde sus propias reflexiones. Y este video, por ejemplo, es un voluntario que rescata un gatito en medio de las protestas y el voluntario le hace hablar a la gatita. Le dice, supuestamente la gatita le pregunta qué está sucediendo y el creador de contenido lo que le dice, nuestro hermoso país está luchando, hermosa gatita. Mientras la gatita está despertando de una anestesia porque la han esterilizado, el creador de contenido menciona, el pueblo también está despertando, Eso es otro tipo de contenido que está representado en este ejemplo que traigo, pero que es un género dentro de los contenidos que se han creado. Otro género que he encontrado es el del fact-checking. Acá podemos ver a un creador de contenidos en primer plano, pero está usando un filtro que se llama pantalla verde para poder colocar detrás de él una noticia que aparentemente es falsa. Por eso los creadores de contenido también han tenido prácticas de fact-checking, donde verificaron las noticias que se daban en los medios tradicionales, en el gobierno, de esta manera estaban las oficiales. Acá el creador de contenido cuestiona el sesgo desinformativo de una noticia dada en... Otro género que he encontrado es el reporteo ciudadano. Y este reporteo ciudadano no se da en los marcos tradicionales del reporteo de la prensa tradicional, sino más bien en otros registros, utilizando humor, utilizando frases coloquiales. Por ejemplo, acá, esto es un ejemplo que traigo, pero en general en este contexto y en este género se han observado videos que registran momentos lúdicos de la protesta hasta momentos de repente de agitación social. En este video, por ejemplo, el creador de contenidos, un tono muy en broma, dice, he venido a buscar marido, mientras detrás aparece un contingente de policías desfilando, ¿no? Acá el objetivo del creador de contenidos en sí es como ubicarse en un primer plano y resignificar lo que está pasando atrás, que tiene que ver con la policía, con la represión, pero desde un registro lúdico. Otro género que he encontrado son los ensayos audiovisuales. Así como de repente en otras plataformas como YouTube tenemos ensayos largos que duran 1 hora, este tipo de género toma por lo menos unos 3 minutos hasta menos para desplegar una posición sustentada en argumentos, ¿no? Que tienen información factual, recursos retóricos, y expresa emociones de todas maneras porque está atravesado, porque como es una práctica cotidiana, la emocionalidad no se pierde, incluso para hacer un ensayo audiovisual. Y en este contenido, por ejemplo, la creadora de contenido se pregunta, ¿terrorismo, protesta? Y sobre eso hace un ensayo, una respuesta. Otro género que he encontrado es el del pronunciamiento, como hemos visto al inicio. Es una práctica en la que los creadores de contenido se posicionan políticamente a través de pronunciamientos explícitos, ¿no? Y haciendo una mímesis de las formas tradicionales de pronunciamiento político, ya sea dando un mensaje largo o de repente como la creadora, pues colocándose delante de una bandera para poder dar su mensaje. Y eso. Estos son los géneros en general, en resumen, perdón, que he encontrado: encuadre alternativo, visibilización de la protesta, testimoniales en primera persona, y que yo diría que están dentro de las prácticas que disputan la narrativa oficial del gobierno. Por otro lado, estas otras prácticas como el fact-checking, el framing noticioso, de hecho no traje ejemplos de eso porque ya no me voy a gastar el tiempo, pero son prácticas que están disputando la verdad, las verdades construidas que se dan en la sociedad y que normalmente se dan por consenso. Acá hay una disputa de las prácticas. De la verdad. Y finalmente las prácticas que disputan la representación de los actores movilizados. Con eso, bueno, mis conclusiones las puedo traer. Pero no es bien. Bueno, tenemos ajustados 9 minutos, ¿de acuerdo?
Si hubiera preguntas, por favor. Un momento. Sí, vamos a apuntar todas, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan responder. Sí, por favor. La pregunta es para Marcelo respecto al tema que trataba sobre el rey. Y yo básicamente te preguntaría, tomando también en consideración tu experiencia profesional dentro de las unidades de comunicación del gobierno, es por dónde pasa el problema de los gobiernos, primero para sostener los puntos de gobiernos, que como bien lo dice Riorda, la comunicación gubernamental coexiste además con la comunicación de crisis y el riesgo. Entonces son capaces además de compartir los valores, las ideas que tienen dentro de los sistemas interpretativos ciudadanos. Y por el otro lado, tomando en consideración también esto del frame building, ¿no? Que como bien señala el PAN, y desde un sentido constructivista, que creo que lo abordaste, donde se hace una valoración moral, se pasan a identificar a responsables, y además de ello, la noticiabilidad de cómo los medios, la más media y la opinión pública, por supuesto, hace selectivo algunos atributos o no. Entonces, más o menos, ¿por dónde pasan los problemas del gobierno? Muchas gracias. ¿Otra pregunta? ¿Comentario? Sí. Bueno, primero, felicitaciones a los tres. Bueno, ya se fue Luis también. Yo quería preguntarle a Melanie, para empezar me pareció brillante tu exposición, me pareció muy interesante la investigación, muy diferente a las tradicionales investigaciones que se hacen sobre redes sociales y todo recientemente, ¿no? Creo que eso es un aporte bien valioso. Yo te quería preguntar ese tema de los affordances, ¿no? Tú decías que el diseño mismo era político. Y a mí me parece eso bien interesante porque quiere decir que si tiene esta dimensión político de poder social, digamos, puede cambiar también a lo largo del tiempo. ¿Tú has podido como hacer una reflexión sobre ese tema de cómo cambia? O sea, de pronto la plataforma no empezó igual que ahora, ¿no? ¿Qué cambio o qué importancia tendría para la disputa del poder eso? Sí. ¿Alguna otra intervención? Una pregunta, eso. A ver, sí, por favor. ¿Cómo? Va a decirlo. Ah, ya, muy bien. Que la diga. ¿Puedes activar el audio, por favor? ¿Se puede desactivar el audio de la persona que quiere participar, por favor? Hola, ¿qué tal? No tengo activado el video, pero bueno, soy Juan Fernando Bocio. Nada, muy interesantes todas las ponencias, pero tenía algún comentario, pregunta para Melanie López. Bueno, nada, muy interesante, muy interesante lo de contenido, sin duda. Tenía un comentario que acaban de hacer sobre lo del diseño político de las plataformas. Y entonces me voy a otra pregunta, más bien metodológica, y es, ¿cómo haces la selección de los videos, de los posts en TikTok? ¿En base a qué? ¿Y cómo hiciste la búsqueda? ¿Y cómo seleccionaste cuáles tomar en cuenta para poder armar esta lista de distintos encuadres que me pareció muy interesante? Nada más, gracias. Sí. Bueno, más que una pregunta a Melanie, es que es muy interesante lo que acabas de hacer. Yo como venezolana lo he llevado un poco en tu contexto, ¿no? De lo que sucede en mi país, donde el gobierno tiene condicionado, yo también soy comunicador y lo viví en carne propia, el gobierno tiene condicionado a los medios de comunicación tradicionales y los medios de comunicación, las redes sociales y más, obviamente el TikTok. Es el medio donde la oposición, y no me refiero solamente a los políticos, sino también al mismo pueblo, pueden desahogar tantas cosas, porque por los medios tradicionales no lo pueden hacer. Y tu exposición me ha parecido muy interesante, y ojalá pudieras también explorar un poco en estos casos en gobiernos, donde realmente los medios tradicionales no pueden hablar como podrían, porque están condicionados, ver el análisis de cómo lo hacen a través de la red. Porque cuando a ti te condicionan por un lugar, la herramienta que tienes te vuelve por necesidad más creativo, vamos a decirlo de una forma, y sería muy interesante realmente. Sí, bueno, para responder
¿Cuáles pueden ser los principales problemas que afrontan los gobiernos en el tema de comunicación? Considero que en primer lugar está el tema de, que lo mencionaba también, que se toma la comunicación de gobierno como si fuera más una comunicación electoral o de marketing electoral, teniendo en cuenta que la comunicación marketing electoral es un debido tiempo, ¿no? Que es una campaña, pero que no se toma en cuenta de que un gobierno instaurado necesita comunicar políticas, hacer llegar sus servicios, poder llegar a la ciudadanía, ¿no? Ahí pierde fuerza el tema de ejercicio de una buena gubernamental. En segundo lugar, porque la comunicación desde las instituciones públicas está más dirigida con un enfoque difusionista, ¿no? De bombardear a los medios o de colocar informaciones, difundir, cuando la comunicación puede tener, o debe de tener otros usos, otros fines, como mencionaba, fin público, ¿no? De poder hacer políticas a largo plazo y no cortoplacistas que puedan estar muy ligadas a otro concepto que es el de la campaña permanente, en que un político quiere estar siempre apareciendo en los medios o en sus propias redes, digamos, un poco más interesados en las métricas, en cuántos likes puede tener una publicación o en cuánto impacto puede tener una nota de prensa. Creo que se ha centrado mucho en la comunicación de gobierno en esos temas y pasa los problemas de la función del gobierno pasa por esas dificultades como para poder desarrollar una mejor comunicación. Gracias, Marcelo. Sí, gracias, Katy, por tu pregunta. De hecho, en el tema de los affordances, el foco que yo tengo es justamente que se trata de una construcción mutua, no tanto de la tecnología como de los usuarios que la usan. Y en ese marco, dentro de esta tesis hemos podido observar que hay una agencia creativa de los usuarios para poder utilizar las limitaciones y las posibilidades que da la plataforma, dándole la vuelta a las opciones que tienen. Por ejemplo, en el caso de músicas virales, sonidos virales, los usuarios utilizaban estos sonidos virales para colocarlo como parte de los videos, sin embargo, no le bajaban todo el volumen solamente para montarse a esa viralidad. Sin embargo, lo que estaba dentro, el mensaje que estaba dentro era un mensaje político. Así como esta estrategia que algunos usuarios utilizaron para poder salir de ese cerco comunicacional con los videos que tienen y poder entrar al sumarse a la ola de viralización, creo que TikTok te da esa oportunidad para seguir mirando qué otras cosas están pasando, ¿no? En el contexto que seguramente se tiene, por ejemplo, ahora que tenemos el tema de los incendios, hay un activismo medioambiental que justamente está utilizando la plataforma y creo que valdría la pena ver qué cosas, qué estrategias están utilizando los creadores de contenido para negociar con la plataforma y seguir colocando sus propios mensajes políticos. Eso, y sobre la selección de los videos, así chiquitito nomás, yo construí una muestra a partir de un hashtag, de hecho esa fue mi base, Dina renuncia ya, y sus símiles, ¿no? Y los similares o los equivalentes a este hashtag, y a través de un método de bola de nieve pude como expandir la búsqueda de estos videos. Eso. Muchas gracias. Bueno, quería agradecerle a los expositores, a Joana, Melanie, también a Luis y a Marcelo, y por supuesto a todos que nos han acompañado durante esta hora y media. Muchísimas gracias.